La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas, queridos amigos, amigas, Canal Málaga Televisión, nuestra entradilla habitual en letras mixtas aquí en la librería Luces. En muchas ocasiones yo presumo de entrevistar a personas a las que respeto, admiro, sobre todo porque, como sabéis, yo me dedico en general a lo que tiene que ver con la cultura, y cuando tienes enfrente a una persona que para ti es un referente por lo que hace en los periódicos, por las cosas que edita, por las cosas que enseña, pues es un gusto que lo tengamos aquí en esta casa en Canal Málaga. Así que os presento y bienvenido, don Pablo Bujalance. Muy bien hallado, muchas gracias. Y la admiración es mutua, de verdad que sí. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por escribir lo que escribes, porque muchas veces necesitamos lugares llanos y, si me apura, aguas mansas, donde leer y verte reflejado y entender cosas que suceden en la ciudad, cosas filosóficas, cosas de literatura. Y tú eres ese remanso en el que acudí a los medios de comunicación para leerte. Vaya. Wow, qué maravilla, qué honor. Sí, fíjate, yo siempre entiendo que al final todo escritor tiene siempre presente al lector, pero para mí el lector siempre es alguien que está muy cerca, sea alguien que se compra un periódico, sea alguien que lee una edición digital de un diario, sea un espectador que se mete en una sala de teatro o alguien que viene a una librería a comprar libros, ¿no? o a una biblioteca a leerlos. Siempre los siento muy cerca, intento tener cerca a ese posible lector para ofrecerle un diálogo, me gusta esa idea de un territorio manso, efectivamente, un asiento donde parar y tener una conversación, justo como estamos teniendo tú y yo ahora. En ese territorio manso, que a veces es difícil encontrar a otras personas, que yo me gustaría encontrarlas también, a pesar de que fuesen de ideas distintas a las nuestras, o de las mías, o de las tuyas, o como queramos calificarlas, ¿cómo se hace para ser atractivos? Porque tú tienes ahora una labor docente muy interesante que ahora vas a ir desarrollando, y al mismo tiempo vamos a ir viendo imágenes, adelanto a los telespectadores que vamos a ir viendo imágenes de las cosas que haces tan maravillosas en esos talleres. ¿Cómo se hace para ser un referente en el sentido de lo atractivo en la etimología, no de la belleza, sino de que atraigas, ¿no? Es una buena pregunta, y supongo que no hay no hay un manual, una fórmula, claro, establecida, pero para mí lo importante es generar confianza. Es decir, que el lector tenga la certeza, la seguridad de que de lo que tú le ofreces algo va a poder llevarse, algo va a poder rumiar, algo le va a hacer sentir cómodo o tal vez incómodo, en el sentido de que despierte en él una necesidad de pensar, de reflexionar, de completarse, digamos. ¿Qué es lo que genera la confianza? La experiencia, el oficio, el trabajo, el aprender, el equivocarte muchas veces, el seguir ganándote la confianza del lector, haciéndole ver que lo vas a hacer mejor la próxima vez. Es como una amistad, hay que cultivarla, ¿no? Decía María Zambrano que el amor empieza por la atención. Tienes que prestar atención al otro. Y la literatura pasa igual. Tienes que prestar atención a los lectores y de ahí procurar que sean ellos los que te presten atención a ti, ¿no? Qué bien que hiciste a María Zambrano, al amor y a la atención. Los textos sobre el amor de María Zambrano me parecen absolutamente apabullantes. Maravillosos. Son ahí donde te puedes tirar toda una vida. Exactamente. Solo con esa autora y con esos textos ya es suficiente para leer y volver a leer y alimentarte de eso. Efectivamente. Sí. Cuéntame, ¿qué haces en los talleres? Vamos a pararnos ahí un poquito. ¿Qué hacéis? Pues mira, ¿cómo lo planteas? El taller de Mundos Posibles, vamos a cumplir pronto 2 años desde que lo pusimos en marcha. Y la verdad es que en este tiempo se ha conformado una comunidad muy bonita de personas en torno a la escritura y a la lectura.
Nosotros ofrecemos talleres de escritura creativa en muy distintos palos, digamos. Ofrecemos talleres de iniciación a la escritura creativa, como una primera puerta de entrada, quien pueda tener una inquietud para escribir. Y luego talleres especializados, bueno, organizamos talleres de novela, de narrativa breve, de poesía, de dramaturgia, donde lo que hacemos es acompañar a gente que, bueno, viene con un proyecto, con una idea de proyecto, acompañarlos durante el desarrollo de ese proyecto. Al mismo tiempo, organizamos actividades desde lecturas de poesía, lecturas de dramaturgia, y encuentros con algunos autores que han pasado por la casa, para alimentar justamente un poco las raíces de esta comunidad, ¿no? Y la gente trae motivaciones muy distintas. O sea, hay quien simplemente quiere cultivar la escritura como una dedicación, digamos, de vida, digamos, de tiempo libre. Vocacional. Vocacional, y bueno, quien tiene una intención, digamos, más elevada, por decirlo de alguna manera, más profesional. Bueno, en cualquier caso, todo el mundo viene a su casa y además todos conviven, ¿sabes? O sea, no establecemos distinciones de nivel en los grupos en los que trabajamos. Mezclamos a gente con muy distintas intuiciones e intenciones, y también es muy bonito cómo aprendemos unos de otros, ¿no? Es un poco grosso modo. Tienes una web, ¿verdad? Sí, señor, tallerdemundosposibles.es. Ahí estamos con toda nuestra oferta de actividades, toda nuestra filosofía y nuestra manera de entender la escritura. Vale, cuando edite el programa Almudena pondremos el enlace de la página web para así dar la información mucho más certera. Tú a veces, porque observando las distancias, yo no tengo un taller, pero me ha pasado, es decir, he entrevistado a alguien, y no voy a decir nombres, pero que es mal poeta, o por lo menos a mí no me gusta, o es una mala escritora, pero tienes el respeto a esa creación como de creador a creador. ¿Cómo se pasan esos filtros? Porque debe ser complicado, ¿no? Tú ahí con esos ojos, con esa lupa y viendo cómo reorientas, ¿eh? Tienes que tener mucha cintura emocional, creo yo. Sí. A ver, hay una cosa que hay que tener clara cuando te dedicas a una actividad de este tipo, y es que todo el mundo tiene derecho a ser el escritor que él o ella quiere ser. Y no es necesariamente el escritor que tú quieres ser, ni el escritor que tú quieres que él o ella sea. Muy bien llevado. Entonces, justamente, y a veces no es fácil, de lo que se trata es de clarificar qué escritora quieres ser, qué quieres hacer, y con eso que haces, ¿a dónde quieres ir después? ¿Qué te gusta contar? ¿Qué te gusta hacer? ¿Por qué escribes y para qué y para quién escribes? Entonces, claro, una vez que ese perfil, digamos, está definido, se trata de pulirlo y lograr la mejor versión. En un trabajo que, de nuevo, tiene mucho que ver con la confianza. Tienes que generar mucha confianza en la otra persona. Para, bueno, hacerle ver o que sea consciente de su valor, de sus posibilidades, cosa que a veces es difícil, es complicado. Es decir, esto del síndrome del impostor existe mucho en la escritura cuando no se tienen tampoco aspiraciones profesionales, ¿eh? Pero es curioso que para mucha gente la idea de la escritura es como una especie de quimera inalcanzable, y justamente nosotros trabajamos mucho la divulgación de la escritura como un ejercicio democrático. Hay mucha gente que escribe muy bien que lo tiene guardado en los cajones, ¿eh? Ya lo creo. Muchísima gente. Ya lo creo. Bueno, y yo estoy viendo cosas ahora sí. tremendas. Yo también comparto contigo eso, que me han llegado gente neófita en el tema que tiene un potencial que yo mismo digo, pues si esta criatura escribe mucho mejor que yo, y yo tengo muchos libros publicados. Totalmente. Ya de hecho estamos, bueno, después de 2 años, hay compañeros que ya empiezan a publicar sus obras. Hay algún compañero que ha pasado por el taller de dramaturgia, como Antonio Zafra, el actor de Málaga, que se está ya, bueno, haciendo su propia dramaturgia, y estuvo en el taller y ha estrenado su última obra hace poco, una obra que nació del taller de dramaturgia. Qué bien, qué y la verdad es que es una alegría cuando ves, bueno, ya vas viendo fruto concreto, ¿no? Más tangibles, y bueno, pues ves ya a compañeros que ya se presentan en sociedad como escritores, y es una alegría.
Pablo, tu posición en esa atalaya es privilegiada para conocer cuál es el estado de la creación en la ciudad, o regional o nacional. No me quiero quedar en ningún muro malaguita porque me parece que el propio malagueñismo en sí es universal. ¿Cómo ves? ¿Qué se está cociendo en nuestras cocinas de la creación hoy en día? ¿O hacia dónde vamos? Porque, insisto, tu visión ahí es absolutamente privilegiada. La verdad es que justamente tener el taller de escritura me está permitiendo conocer como dices bien, la cocina de la creación muy desde la base. Porque en el ejercicio del periodismo cultural, claro, eso te obliga a estar siempre con la antena puesta y ver un poco la creación. Sí, pero si me permite, el periodismo cultural yo mismo está más redireccionado, porque la editorial te manda el libro, los escritores nos conocemos entre sí, los que ya tenemos cierto posicionamiento, pero ahí tú estás en lo nuevo. Exacto. Desde la base, es decir, viendo a gente que tiene la inquietud y que viene porque quiere sentirse acompañada, ¿no? en este proyecto. A mí todo esto me ha hecho ser muy optimista. Yo creo que estamos en un momento en el que determinada tradición, y voy a hablar de creación literaria, pero creo, porque algo también puedo decir sobre teatro, artes escénicas, por ejemplo. Hombre. También conozco gente muy jovencita, incluso que está en la escuela o está saliendo de la escuela o de la institución donde se esté formando y está lanzando ya sus primeros proyectos. Creo que estamos en un momento muy interesante en el que toda una tradición de creación que seguramente se ha venido dando en la ciudad, podemos remontarnos a la transición, podemos remontarnos a los años 80, donde bueno, empezaron a darse cauces para la búsqueda de algo nuevo. Todo eso está dando un fruto, si quieres, inconsciente, o si quieres espontáneo, más vivo, menos impostado. Una cosa interesante es que estos creadores ya no necesitan eso que se hablaba antes de padrinos, promotores, instituciones que acojan, y que por supuesto las instituciones son maravillosas y siguen siendo necesarias, pero la relación es mucho más libre. Y seguramente porque hoy es más fácil, entiendo, acudir a las fuentes de información, acudir a las lecturas justas y merecedoras de atención. Y crecer a partir de ahí. Entonces, yo estoy viendo a gente joven, yo siempre lo digo, yo tengo uno de los grupos del taller, lo llamamos taller joven, tengo un grupo de chicos de entre 13 y 16 años. Madre mía. Y... lo que puede salir de ahí. Pero salen cosas, pero escriben de una manera. Claro. Y es gente que tiene una vocación y una soltura y un atrevimiento... una valentía y unas ganas de aprender al mismo tiempo, y porque ellos tienen ya, como te digo, interiorizado los procesos que generan, digamos, la creación artística, literaria en este caso, más deseable. Es decir, los itinerarios para la creación están ya muy asumidos, de manera muy espontánea, muy libre. Y a mí eso me hace ser muy, muy optimista de cara a los próximos años. Creo que si estamos teniendo una cosecha literaria en Málaga en estos últimos años, verdaderamente asombrosa, y tú sé que también tienes una atalaya privilegiada en este programa, yo creo que lo que nos espera para los años siguientes va a ser igual de bueno más. Yo también soy un optimista absolutamente enfermizo, no lo puedo evitar. Siempre lo primero, por mucho que la realidad me choque, es pensar en que algo va a tener una respuesta positiva. Pero sí es cierto que quiero, a lo que dices tan interesante, quiero apuntalar o apuntar una cosa. Es decir, yo tengo mucho miedo a todo esto neófito que sucede. Al pasar página de dónde venimos y cómo venimos. Es decir, hay determinadas voces andaluzas que no se las está respetando lo suficiente, porque hoy en día es más fácil publicar, es más fácil acudir a las fuentes, y es como el eterno debate, y sin que esta frase sea carca, como que Picasso pintaba eso abstracto que pintaba, pero eso lo puede hacer cualquiera. ¿Qué me estás contando? No. Tú no puedes tener 19 años y ningunear
no sé, a Góngora o ningunear a Quevedo porque tú no quieres plantear hacer un soneto porque te parece una cosa obsoleta. No, ese debate es importante que tengamos porque todos hemos tenido que hacer, yo el primero, ejercicios para aprender a hacer un soneto para poder luego escribir prosa poética y ganar el Ateneo con un libro de prosa poética, pero todos hemos pasado por ese proceso. Entonces, eso es lo que a mí me da miedo con la inmediatez en la que está hoy en día la creación literaria. Sí, pero fíjate que para mí también el taller de mundos posibles ha significado un termómetro precisamente para comprobar cómo mucha gente joven y mucha gente, bueno, pues que está descubriéndose, haciéndose como autores, como lectores también, ¿vale? Acude a proyectos como este para adquirir esa formación, que muchas veces la formación consiste en un enraizamiento. Es decir, te decía, es importante que cada cual sea el escritor que quiere ser. Pero, ¿de dónde vienes tú como escritor? Es decir, ¿quiénes han dado los pasos antes que tú para que tú ahora puedas aspirar a dedicarte a esto, aspirar a escribir una novela de esta manera, un poema así o de cualquier otra forma? Sí es cierto que hay mucho ruido. No voy a negar, desde luego, que sí hay cierto adanismo, es decir, hay muchas o algunas voces que parece que están inventando las fórmulas. El pose que dicen los ingleses, el pose total. Y tú dices, rascas un poco y dices, ¿y esta criatura dónde va? Exactamente, fórmulas que llevan décadas explotadas, eso existe. Pero bueno, de nuevo, seguramente por mi creencia optimista en estas cuestiones, bueno, yo sí veo a gente, y estoy encontrando a gente que sí que está en esa disposición de querer aprender y querer empaparse, no solo de lo que hay ahora, que es muy interesante, y hay muchas oportunidades para conocer ahora sí, ¿no? Y para crear grupos, y para clubes de lectura, y esto y lo otro, y para compartir experiencias, pero también todo lo que ha habido antes, ¿no? Confío en que esas puertas se mantengan abiertas. Y yo creo que has utilizado el verbo adecuado, que la fórmula para todo esto es formarse. Formarse, sin duda. Si tú no tienes formación, tu creatividad se va a quedar en algo naif o espontáneo en un momento concreto de tu vida, porque si no te formas y no evolucionas, creo que no vas a ningún sitio. Me gustaría cerrar esta conversación que tenemos, tan interesante, que podíamos estar, tú y yo podíamos estar, pues pasa que la televisión ya sabes cómo es. Bueno, tienes sus tiempos. Pero quiero cerrarla, tenía 3 armazones en mi cabeza para hablar contigo, y el último, lo pongo el último como Aristóteles por las 3 partes, y el primero el último por importancia, que eres tú como creador. Es decir, Pablo Bujalance, el creador, no solamente el periodista, dónde se encuentra, qué quiere hacer, cuál es su voz ahora, qué voces ha dejado de oír, qué voces quiere volver a oír. Cuéntanos, Pablo, ¿hacia dónde vas? Hace poco hablaba con un poeta amigo mío muy querido, y en la conversación dije algo que a mí mismo incluso me llamó la atención. Te llama la atención. Y a él le gustó mucho. Y digo, siento que estoy empezando ahora. Y de alguna forma, la experiencia del taller de mundos posibles me ha llevado a un punto de partida en el que estoy definiéndome de nuevo como escritor, ahora sí. Y en gran medida, gracias a que, bueno, he puesto toda la atención y todo el empeño en el proyecto del taller. Dejé atrás la redacción de Málaga Hoy, donde he pasado años de mucho trabajo, pero años muy felices y con mucha ilusión, y donde sigo colaborando, pero no ya en la redacción. Y justamente el trabajo en la gestión, digámoslo así, de las inspiraciones ajenas, está siendo para mí muy revelador respecto a, de nuevo, el escritor que yo quiero ser. Y está siendo para mí una época de mucha ilusión. Yo como escritor he hecho muchas cosas porque entiendo que lo que me define es las ganas de explorar. He escrito teatro, he publicado novelas, he publicado poesía. Por cierto,
octubre, noviembre, publicaré mi nuevo libro, del que ya daremos noticia, pero será un libro de poesía. Aquí estarás, por para favor, contármelo, por favor. Volvemos a la poesía con unos ejercicios de prosa poética Qué bien. un tanto extraños, pero estoy muy contento. Y estoy en ese punto y proyectándome, que es algo precioso, en la escritura de otros. Y aprendiendo mucho. Es decir, cuando en mi taller vienen personas, por ejemplo, de cierta edad, que han escrito poesía toda su vida para ellos, incluso muchas veces sin que su familia lo supiera, y encuentran en el taller un espacio, un sitio para compartir sus versos, versos muchas veces escritos en silencio, y hay cosas maravillosas. Yo aprendo muchísimo de eso. Yo me impregno mucho. Es decir, claro, yo les doy recursos, les doy herramientas, les doy formación, pero lo que yo me llevo a mi casa es muchísimo. Y estoy en ese punto. Nosotros ahora, gracias a un acuerdo que tenemos con la editorial Boulevard de los Libros, es un sello nuevo que trabaja con escuelas de escritura de toda España, vamos a empezar a publicar relatos y poemas de los compañeros del taller. Qué bien, porque eso les estimula muchísimo. Eso estimula muchísimo. Eso para ellos es genial. Publicamos el primero ya, lo presentamos el 28 de junio. Y yo lo siento verdaderamente, siento la escritura de ellos como una obra mía y en proceso. Están siendo, como te digo, años muy... y un tiempo muy interesante en el que estoy pudiendo reposar todo lo aprendido, todo lo hecho hasta ahora, y creo que me estoy atreviendo a abrir puertas con las que no me había atrevido hasta ahora. Ya veremos a dónde lleva. Bueno, pues así tengo que acabar. Voy a acabar, cuando decían lo del punto de partida, me he acordado, espero que no me falle la memoria, que hay una canción de Rocío Jurado que le escribió Manuel Alejandro, el magnífico poeta, y que se titula Punto de partida, y que es una canción que a mí me parece un revulsivo. Y como este es el punto y final, me voy a quedar con tu punto de partida para que nos volvamos a emplazar y ver aquí todas las veces que sea necesaria para hablar de literatura, cultura y de palabra en general. Ha sido un verdadero placer, Pablo. Igualmente. Tenerte en esta casa. De verdad que sí. Y enhorabuena por todos tus éxitos y los seguiremos contando en el futuro aquí. Cuando queráis. Muchas gracias. Amigos, amigas, pues ya os dejo con Pablo Bujalance, este hombre malagueño erudito que nos ha llenado de tanta cultura nuestro ratito de cultura, nunca mejor dicho, aquí en Canal Málaga Televisión, en Letras Mixtas. Os veo muy prontito. Chao, gracias.